En este video vamos a hablar de sellos lacre. Esta es una herramienta que utilizamos mucho dentro de la comunidad de journaling porque los sellos lacre por sí solos son muy bonitos y resaltan mucho cuando haces una combinación de colores sobre las páginas en las que estés trabajando. Y en lo personal los utilizo mucho en mis diarios para que le den ese toque vintage. Aunque pareciera algo bastante sencillo, créeme que sí hay cosas que considerar cuando estemos haciendo nuestros sellos lacre. ¿Qué consistencia debe tener nuestra mezcla y cómo debemos de colocar el sello al momento de estar estampando? Porque la variación de las temperaturas va a depender mucho del resultado final que queremos con nuestro sello. Es por eso que en este video vamos a hablar de sellos lacre, cómo lograr unos sellos mucho más bonitos y darle algunos acabados para complementar nuestros proyectos. Debemos de saber que los lacres lo podemos encontrar en dos formatos, ya sea en pastillas, que es mucho más práctico y económico, o algunos que son en barras que los podemos utilizar como en pistolas tipo silicón. Y en este video vamos a trabajar con los dos formatos. Vamos a estar trabajando con una superficie para calentar el lacre. En la comunidad de journaling se le conoce como horno para lacre, que prácticamente es una estructura donde colocamos una vela por la parte de abajo para que la cera se vaya derritiendo al momento de estar en la cuchara. Pero también puedes utilizar una cuchara sobre la flama de una vela. La cuchara es un elemento indispensable si quieres trabajar con lacre en pastilla, porque es con esta con la que nos apoyaremos para derretir el lacre. Estas las puedes encontrar en diferentes tamaños y diseños. Y como dato extra, también puedes tener algunos elementos que te ayuden a complementar tus sellos, que en mi caso estaré utilizando tinta para poder pintar el sello lacre y ese tipo de stickers que los utilizo para pegar los lacres. Existen muchísimos tamaños de sellos que puedes trabajar, pero para este video solamente voy a estar trabajando con dos tamaños. El más tradicional, que es de 2.5 centímetros, u otro un poquito más grande que es de 3 centímetros. Para trabajar nuestro primer sello de 2.5 centímetros, vamos a calentar nuestra cuchara. Esto colocándola sobre el horno con nuestra vela ya previamente encendida. Para este sello de 2.5 centímetros, vamos a utilizar 3 pastillas de manera inicial. Y digo de manera inicial porque nuestra cuchara está limpia. Y al final del video te voy a explicar esto de 3 pastillas de manera inicial. Ahora bien, si quieres trabajar con sellos de 3 centímetros, necesitaremos de 4 a 5 pastillas de manera inicial. Cualquiera de los dos formatos que decidas trabajar, necesitamos derretir la cera hasta lograr una consistencia no tan espesa, pero tampoco muy líquida. Para este video estaré utilizando una base que me va a permitir desprender el sello con más facilidad. Esta es una base de silicón que es muy práctica y vamos a verter nuestra mezcla en un solo movimiento. Es decir, tratando de que el lacre vaya cayendo como en una sola dirección para que el círculo se forme de una manera muy natural. Es importante que coloquemos el sello viendo desde arriba. Esto te va a permitir centrar mucho más fácil tu sello, tratando de tener una mejor proporción en el resultado final. Es importante considerar que al momento de colocar el sello, como este es un sello de metal, tenemos que dejarlo alrededor de unos 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, es muy fácil desprender el lacre sobre la superficie de silicón y cuando lo removemos del sello de metal, vamos a poder tener nuestra imagen estampada. Lo puedes dejar así o si quieres resaltar la ilustración, puedes pintarlo con algún color de marcador o alguna pintura textil que tengas, que en mi caso lo voy a pintar de color dorado. O también puedes remarcar los bordes, que en lo personal a mí me gusta mucho remarcar los bordes. Al utilizar la base de silicón, créeme que es mucho más fácil desprender los sellos. Esto para cuando quieras trabajar sobre proyectos que no tienes margen de error. Y para poder colocarlos dentro de nuestros proyectos, yo voy a utilizar estos stickers redondos. Con este logras un trabajo mucho más limpio y profesional. Lo colocamos por la parte trasera del sello y ya lo podemos colocar en algún proyecto que queramos. Aquí es muy importante no escatimar en lacre. ¿A qué nos referimos con no escatimar en lacre? Es decir, utilizar menos lacre del que necesitamos. Hay ocasiones donde queremos hacer muchos sellos y solamente tenemos pocos insumos, pero créeme que el resultado queda bastante cuestionable. Puedes hacer algunas variaciones con tus sellos lacre, es decir, hacer algunas combinaciones entre ellos, o una de mis favoritas es como agregarle algunas líneas de lacre. De esa manera puedes tener sellos muy a tu estilo, muy únicos y créeme que se van a ver muy bien en tus proyectos. En la primera parte del video te mencionaba cierta cantidad de lacres como iniciación, pero si vas a hacer muchísimos lacres en una sola exhibición, podemos ver que hay cierta cera que se queda dentro de la cuchara. Entonces podemos reducir la cantidad de cera inicial y utilizar solamente 2 piezas para los sellos pequeños para poder aprovechar la cera que está dentro de la cuchara. Y respondiendo a una de las preguntas que me hicieron, ¿cómo podemos limpiar la cuchara de lacre? Aquí tienes dos opciones. La primera es no limpiarla para que el lacre se seque y puedas utilizarlo en las siguientes exhibiciones. O bien, cuando la cuchara esté completamente caliente, vamos a tomar un paño y retiramos el lacre caliente, porque te va a permitir limpiar la cuchara de una manera mucho más fácil. Solo me faltó agregarte que si vas a hacer muchos sellos de cera con un solo sello de metal, debes de tener a la mano un vaso con hielo, porque al momento de colocar el sello de metal sobre la cera, necesitamos que el sello esté completamente frío. De lo contrario, el lacre se va a quedar pegado al sello de metal y va a ser muy difícil desprenderlo cuando tienes trabajos por delante. Espero
Espero este video te sirva para el momento de trabajar con tus lacres, porque yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta utilizarlos en sus proyectos. Cuéntame en los comentarios dónde los utilizas tú. Lo personal lo utilizo más en sobres y en las páginas de mi journal, pero cuéntame tú dónde los utilizas. Una vez uno de ustedes me dijo que los colocaba sobre cuadros de cristal y se me hizo bastante interesante. Los voy a estar leyendo en los comentarios.